Bueno, estaba ahí la carátula, digamos, con el nombre, ya un poco la biodata que se compartió. Y un poco, bueno, ahí en ese índice de contenido, punteado algunos temas que quiero recorrer. Trataremos de hacerlo no tan largo y no tan pesado como suelen ser estos temas teóricos de la metodología. En primer lugar, la investigación literaria en el marco de las ciencias humanas y sociales. Luego, referirnos a la especificidad de los estudios literarios, a el objeto complejo que les corresponde y entonces a plantear algo sobre el tema del corpus y el pluralismo metodológico, los aspectos éticos y la investigación situada para, bueno, después, no diría yo conclusiones, pero poder puntear algunas de las ideas que hemos ido recorriendo. En este sentido, empezamos entonces con el primer punto, ¿no? Desde su surgimiento en el siglo XIX, fines del siglo XVIII, principios del XIX, ese conjunto de disciplinas que fueron llamadas ciencias humanas y sociales, han sido objeto de cuestionamientos y polémicas en torno a su cientificidad, sobre todo en relación comparativa con las ciencias naturales y exactas, siendo entonces las primeras consideradas pseudociencias en esos primeros momentos. Importa traer esta discusión porque esto tiene consecuencias directas, ¿no? Como la subvaloración de las disciplinas que integran las humanidades y las ciencias sociales, lo que se traduce no solo en desmedro de su legitimidad o prestigio, sino en, por ejemplo, menor obtención de becas o subsidios o el menor monto económico que se les otorga, ¿no? Y actualmente esas disputas parecen recobrar una vigencia preocupante y al menos en Argentina están teniendo derivaciones nada alentadoras. Un primer reto entonces es desmontar esa estrategia de enfrentamiento entre las ciencias y desinstalar las ideas de que unas son serias y relevantes y las otras son informales y laxas. Pensemos, por ejemplo, en la carga semántica de denominaciones como ciencias duras, ciencias blandas, ¿no? Y es necesario entonces reconocer sus diferencias para entender sus aportes específicos. En este sentido, algunos aspectos que hacen a esa distinción, que no implica una comparación en términos negativos, sino una valoración de rasgos propios, que vamos a presentar en términos muy generales, por supuesto, están ahí un poco plasmadas en esos cuadritos, ¿no? Teniendo en cuenta que las ciencias naturales y exactas buscan la explicación causal de los fenómenos, de la cual puedan derivar generalizaciones y predicciones, mientras que las ciencias humanas y sociales se orientan a la comprensión de los fenómenos sociales en su carácter multidimensional e histórico. A su vez, las ciencias naturales y exactas apuntan a la objetividad en términos muchas veces de separación tajante entre sujeto que investiga y objeto investigado. Mientras que para las ciencias humanas y sociales pensamos en una idea de intersubjetividad, en el reconocimiento de que el objeto de estudio no es independiente de la conciencia del investigador o la investigadora, ¿no? Por otro lado, las ciencias naturales y exactas reconocen como válido, sobre todo para construir conocimiento científico, el método lógico-matemático. Y desde las ciencias sociales y humanas reconocemos la necesidad de un pluralismo metodológico que implique optar por estrategias metodológicas justamente según las características del objeto de estudio que podamos construir. Me permito compartir un cuadro que no voy a leer en su totalidad, no se preocupen, es
voy a explicarle algunas cuestiones, pero me parece ilustrativo, este cuadro elaborado por César Bernard, que presenta una breve historización de esa polémica, ¿no?, desde fines del siglo XVIII hasta la actualidad, partiendo de la gran oposición que va a marcar las tendencias principales en adelante, ¿no? Nos referimos a las miradas que sobre el conocimiento científico sostienen los positivistas y en contraste los hermenéuticos, y que están en gran medida contenidas en el cuadro comparativo que hemos mostrado anteriormente. Esas eran las dos posturas antagónicas que van a orientar las discusiones posteriores. Después, durante el siglo XX, sobre todo en la primera mitad, este autor menciona tres corrientes que con mayor o menor duración y trascendencia se van a acercar o a distanciar de estas dos posturas principales, ¿no? Ellas son el neopositivismo o empirismo lógico del Círculo de Viena, el racionalismo crítico, que uno de sus máximos referentes es Karl Popper, y la teoría crítica o crítico-hermenéutica de la Escuela de Frankfurt. Y finalmente, en la última columna, ubica algunos enfoques más actuales que han tenido su influencia en las concepciones sobre la ciencia y el conocimiento científico. Allí ubica desde los aportes de Thomas Kuhn sobre la estructura de las revoluciones científicas y el concepto de paradigma, hasta la perspectiva del pensamiento complejo de Edgar Morin, pasando por otras contribuciones que también un poco van a discutir con Kuhn, como la de Lakatos, ¿no?, acerca de los programas de investigación científica, o la anarquía metodológica de Feyerabend. Valga este recorrido como panorama de inserción de esas disciplinas sociales y humanas en el campo de la ciencia. Pensemos ahora en la situación puntual de la investigación literaria. En el campo de los estudios literarios se reconocen actualmente tres grandes áreas: la historia, la crítica y la teoría literarias, a las que algunos estudios suman una cuarta gran área que sería la literatura comparada. Si bien se identifican sus especificidades, en general los tres campos de acción se conectan y se complementan. Y como para presentarlos brevemente, diremos que las historias literarias surgen en el siglo XIX en el marco de los procesos de consolidación de los estados nacionales. Además de un territorio, un gobierno, una lengua, unos símbolos como el himno, la bandera, etc., un pasado común y a menudo una religión, también se busca establecer una literatura nacional, identificar su origen o momento, texto fundante, y proyectar desde allí un linaje que articule esa tradición. En el campo de los estudios literarios, este es el dominio de la historia de la literatura. Por su parte, lo que entendemos como crítica literaria se ocupa de la evaluación, comprensión y análisis de un texto o grupo de textos. Le corresponde el dominio de la interpretación, que desde finales del siglo XVIII, como mencionamos hace un instante, se conoce como hermenéutica, que primero, ¿no?, se vinculaba a los textos sagrados y luego fue extendida a otros tipos de textos, incluidos los literarios. Puede considerarse que en la crítica se juegan factores más bien subjetivos. Y este es uno, ¿no?, de los puntos que siempre toman como un flanco débil de la investigación literaria, pero cabe aclarar que la crítica, no es nunca discrecional. Depende de un sistema de valores y normas vigentes en la comunidad en la que el crítico está inserto, que influyen y regulan su trabajo. Entonces, si bien la obra literaria se presenta como abierta, en términos de Umberto Eco, y plurisignificativa, es decir, no existe una única interpretación, un trabajo crítico válido o aceptado será aquel
que mejor articule los sentidos que el texto moviliza con los argumentos más convincentes y rigurosos para justificar su propuesta. Esos sentidos mutan y se van resignificando. Finalmente, en términos de José Luis de Diego, la teoría literaria, diremos, la teoría literaria se ocupa de los principios, fundamentos, extensión y métodos de los estudios sobre literatura. Y uno de sus objetivos de mayor importancia es la reflexión sistemática sobre los conceptos y categorías que se usan. Claro está que las categorías tienen historia y el alcance semántico que se les otorga y reconoce va modificándose. Mucho se ha discutido y se discute acerca del estatuto científico o la cientificidad de los estudios literarios. Un intento de dar respuesta a esto lo constituyó la sistematización de la teoría literaria como disciplina académica, cuya institucionalización tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XX. O sea, sabemos que desde inicios del siglo XX se estaba trabajando muy fuertemente en estas teorías, pero con esto de la institucionalización me refiero a la incorporación, ¿no?, de la teoría literaria en los planes de estudio de las carreras de filología, letras y las que tienen denominaciones afines, y que se dio tanto en Europa como en América Latina. Entonces, cuando se habla de investigación literaria y de ciencia de la literatura, se suscitan de inmediato algunas ambigüedades acerca de su objeto y sus dominios, lo que resulta en que sea necesario todavía ocuparse del problema de la especificidad de las investigaciones literarias, ¿no? O sea, en estos términos, como un problema. Que ya en este punto va más allá de estas discusiones que decíamos tuvieron lugar en el siglo XX en el marco de las teorías literarias, a las que podríamos llamar inmanentes o esencialistas, ¿no? Es decir, no se trata de buscar la ilusión de especificidad en, por ejemplo, la teoría de una lengua poética con rasgos verbales propios, como proponían los formalistas, o el sistema de reglas que harían al funcionamiento interno del texto literario, como los estructuralistas, sino de identificar y construir problemas literarios para los que se ponen en juego una serie particular de estrategias metodológicas que articulan tradiciones teóricas propias junto con formas de hacer de otras disciplinas. Y acá presento estas dos citas de Miguel Dalmaroni que un poco resumen esto que estamos diciendo, ¿no? Dice, así lo que llamamos especificidad de los estudios literarios remite principalmente a un modo de identificación y construcción de temas problema. Ese subrayado me pertenece, no está en la cita original. Antes que a un sumario de temas y a un modo de vinculación de la investigación literaria con las teorías y los saberes en general antes que con la adopción de una teoría. Lo que llamamos investigación específica sobre literatura, en fin, siempre implica algún dispositivo teórico crítico que pone en juego tesis, categorías o perspectivas de procedencia disciplinaria diversa y las reorganiza en torno del problema literario del que se trate. La investigación literaria es una ciencia de textos y estoy usando texto en un sentido muy amplio, pero no se circunscribe exclusivamente a los textos que, aunque están en el centro de su preocupación, son abordados en su complejidad lingüística, estética, sociocultural e histórica. De allí, de esta complejidad, ¿no?, es que aparece ese objeto como algo complejo, ¿no?, y los problemas del corpus. En investigación literaria entendemos corpus no como un conjunto dado, sino como una materialidad compleja, históricamente construida
y por lo tanto ni total ni definitiva. Digamos que aquel corpus que se nos aparece como dado, establecido y sobre todo naturalizado, si no es revisado críticamente, se acerca más bien a la idea de canon y por lo tanto ejerce como dispositivo de dominio que opera por exclusión. La composición del corpus es consecuencia de las preguntas que queremos hacerle a la literatura, acá también en un sentido amplio, ¿no? Hablábamos de esta idea expandida de texto y también esta idea expandida de literatura. Esto es así porque las investigaciones de la gran área de los estudios literarios no agotan su acervo en el corpus de textos literarios, digamos, de lo publicado en libro, en formato libro solamente, ni tampoco en textos tradicionalmente reconocidos como literarios, es decir, aquellos inscriptos en los grandes géneros, ¿no? De la poesía, la narrativa, la dramaturgia y también, aunque más discutido, el ensayo. Entonces, esos corpus incluyen además otros componentes del campo o ligados a él, como las características y situación del mercado editorial, las figuras de autor o de autora, su grado de reconocimiento o legitimación, el grupo o formación cultural de pertenencia, los cruces con áreas linderas de la cultura, como la prensa y las artes, otras artes, también la didáctica de la literatura y la formación de lectores, los temas principalmente teóricos o la historia de la crítica literaria y un largo etcétera en el que, por supuesto, en este momento no podemos desatender a toda la producción y circulación de la literatura en entornos virtuales, ¿no? La ciberliteratura, los nuevos mediadores como booktubers, bookstagrammers, etcétera. Y no podemos soslayar, esto a mí siempre me interesa y siempre insisto mucho con las y los estudiantes, que la primera motivación e interés que dará lugar a la propuesta de un corpus debe estar orientada por el deseo y el gusto personal. Dice Roland Barthes en El susurro del lenguaje, cito, el trabajo de investigación, debe estar inserto en el deseo. Si esta inserción no se cumple, el trabajo es moroso, funcional, alienado, movido tan solo por la pura necesidad de aprobar un examen, de obtener un diploma, de asegurarse una promoción en la carrera. Frente a esta complejidad, ¿no? del objeto y del planteo de un corpus posible y en construcción, el pluralismo metodológico está dado por una preponderancia del enfoque cualitativo para asediar los problemas propios de la investigación literaria, lo cual no quiere decir que no acudamos a datos cuantitativos o a técnicas, como la encuesta, por ejemplo, que nos permiten cuantificar cierta información necesaria para nuestras investigaciones. Hablamos de predominancia del enfoque cualitativo porque este es interpretativo, busca la comprensión del fenómeno en su carácter situado, pone en diálogo diferentes disciplinas y resulta por lo mismo multimetódico, lo que ya habíamos señalado desde las citas de Dalmaroni. El tipo de investigación literaria se definirá entonces teniendo en cuenta el objeto construido y el alcance de la indagación. Yo voy a compartir con ustedes una propuesta de Eve Molina sobre tipos posibles de investigación literaria, ¿no? Entre las que encontramos las siguientes. Por un lado, la investigación bibliográfica y documental, que es un estudio básico, instrumental,
previo en muchos casos a otro tipo de investigaciones, donde se determina el texto original o la mejor edición aplicando el método de la crítica textual. También se efectúan rastreos hemerobibliográficos para concentrar todos los estudios realizados sobre un determinado tema, autor, obra, periodo literario, etc. Otro tipo de investigación es la reveladora, en el cual se presentan obras poco difundidas o textos no antes considerados como literarios y suele dar por resultado un trabajo de tipo descriptivo. Aunque diremos que muchas veces también se avanza, ¿no?, sobre trabajos explicativo-argumentativos. Y me interesa pensar en este tipo de investigación, ¿no?, reveladora, porque ha dinamizado y potenciado el campo de la investigación literaria, permitiendo incluir corpus y temas que hace 20, 30 o 40 años no tenían lugar en la academia, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el cómic o el manga, en las letras de las canciones de rock o de la música popular, o incluso los textos orales, ¿no? En el noroeste argentino, por ejemplo, tenemos el caso de la copla como práctica cultural de las comunidades, que hasta no hace mucho tiempo no integraba las investigaciones científicas más legitimadas desde los ámbitos académicos. Entonces, me parece que es un tipo de investigación interesante también. Luego, la investigación teórica o especulativa, que plantea, explica y justifica nuevos conocimientos teóricos sobre la literatura en general o sobre algún aspecto en particular. La investigación crítica, que analiza las características de una obra y propone variantes de interpretación de los sentidos que ella encierra, sería la investigación hermenéutica en el sentido etimológico. La investigación histórico-cultural, que establece relaciones causales entre el texto y su contexto de producción. Y la investigación comparativa, en la cual desde un mismo enfoque teórico se contrasta por lo menos dos objetos de investigación, obras, estilos, contenidos, cosmovisiones, etc. Lo que hay que decir, además, es que en muchos casos, yo diría en la mayoría de los casos, no trabajamos un solo tipo de estas investigaciones, ¿no?, sino que combinamos varios de estos tipos propuestos. Cada objeto de estudio demandará un tipo de instrumento particular para su análisis. Cabe señalar que en la actualidad contamos con algunas herramientas digitales para apoyar la tarea de las y los investigadores en literatura, ¿no? Por ejemplo, aquellas que codifican datos cualitativos en los textos, ¿no?, como Atlas-T, Voyant Tools, algunas de esas. La necesidad multimetódica de la que venimos hablando está anclada en la superación de las teorías esencialistas, en tanto podemos reconocer que aquellas propiedades de las que se ocuparon no son suficientes ni exhaustivas para definir un objeto como la literatura, que es histórico y dinámico. Por lo tanto, nos posicionamos en acercamientos relacionales que entienden que esas propiedades y o cualidades del objeto no son una esencia, sino que dependen de las atribuciones de valor de los sujetos y de las comunidades. Y sabemos que esos consensos intersubjetivos cambian y evolucionan a través del tiempo. Es decir, cualquier definición posible de literatura debe ser situada. Atender a la complejidad del objeto literario y por lo mismo a su riqueza constituye un reto
pero también es lo que abre el camino al fértil y extenso campo de sus posibilidades. Por otro lado, nos parece importante traer hoy estos temas, ¿no?, de los aspectos éticos y de lo vinculado a la investigación situada. Diremos que ningún conocimiento es neutro o aséptico. Cuando hablamos de la ética de la investigación literaria, estamos pensando en el posicionamiento y la responsabilidad de las y los investigadores y en el conjunto de ideas, creencias y visiones de mundo que orientan su tarea, teniendo en cuenta que estas traman determinadas valoraciones y relaciones de poder que pueden aparecer naturalizadas, ¿no? En este sentido, es imprescindible una vigilancia sobre ellas. Por una parte, para que nuestro acercamiento no violente el objeto que queremos estudiar. Esto implica, por ejemplo, la interpretación responsable. Es decir, no tergiversar intencionalmente los textos o sus contextos para forzar hipótesis. También el respeto frente a la representación de sujetos, ¿no?, en la literatura testimonial, autobiográfica, de minorías, en estas prácticas que yo nombraba antes como la copla, ¿no?, de la cultura popular. Y también en relación con las fuentes, ¿no? Si se trabaja con archivos inéditos, con cartas privadas, con manuscritos, también es un material que requiere un tipo especial de cuidado. Y por otra parte, para evitar que nuestras producciones perpetúen estereotipos, prejuicios y relaciones de dominación. En términos de Walter Mignolo, todo conocimiento está situado, tanto geopolítica como corpóreamente. No se puede separar el saber del lugar y del cuerpo que lo enuncia. Se investiga desde una lengua y desde una experiencia. La investigación situada en América Latina, o desde América Latina, no es solo una metodología, sino una forma ética, política y epistemológica de habitar la producción de conocimiento. Supone un desplazamiento del centro hacia las periferias, una escucha activa de los saberes otros y un compromiso con la transformación social. Implica poner en cuestión los modos hegemónicos del conocimiento occidental, es decir, también volviendo a Mignolo, una desobediencia epistémica. Entonces, investigar situada y decolonialmente implica rechazar tanto la neutralidad científica como la asimilación acrítica del pensamiento hegemónico. Como para recuperar algunas cosas de las que hemos ido diciendo y de alguna manera ir concluyendo, aunque insisto en que no son conclusiones propiamente dichas, diremos que nos hemos referido a la importancia de no caer en posturas dicotómicas que enfrentan ciencias naturales y exactas con ciencias sociales y humanas, sino ubicar cualquier análisis en los dominios, los métodos y el lenguaje o los lenguajes que le corresponden a cada una, y dentro de ellas a las distintas disciplinas, ¿no?, que también sabemos que las distintas disciplinas corren con suerte diferencial, ¿no?, incluso en el marco de las humanidades y ciencias sociales. En esa línea, entender a la investigación literaria en su especificidad a la hora de identificar y definir problemas literarios que abarcan un amplio panorama que excede la idea de texto literario en su concepción clásica y tradicional para abarcar textos, por supuesto, pero también múltiples prácticas vinculadas dentro del campo literario y cultural situado. Todo esto convierte a los objetos de estudio de la investigación literaria en una materialidad compleja que requiere abordajes desde
variadas herramientas y métodos que se derivan de la construcción misma del tema-problema de investigación. Otros aspectos que hemos considerado importante compartir hoy tienen que ver con reconocer e insistir en que ningún saber es neutro y que las investigaciones se realizan desde un cuerpo, una lengua y una experiencia. Investigación situada en y desde América Latina como gesto ético y político frente a la construcción del conocimiento. Esto demanda entonces responsabilidad y vigilancia sobre el conjunto de ideas, creencias y visiones de mundo que orientan nuestras investigaciones para que las mismas no violenten el objeto de estudio ni a los o las sujetos involucrados. Finalmente quiero compartir la bibliografía de referencia y hacer una reflexión también sobre esto, ¿no? Aunque parezca un hecho formal el compartir los datos de las referencias bibliográficas que uno ha tomado, corresponde, por supuesto, a la actitud ética de citar todas las fuentes que nos nutren, pero también involucra decisiones que hacen a la investigación situada. Sé que, bueno, es como mucho para leer, pero cuando ustedes puedan ver esta lista en detalle, observarán que se trata, en casi su totalidad, de autoras y autores argentinos y latinoamericanos. Esta elección constituye también un posicionamiento, ¿no? Al acudir a estas importantes reflexiones territorializadas en nuestros contextos de trabajo y de acción. Y antes de agradecerles, quizás ya puedo dejar de compartir, pero antes de agradecerles por su atención, quiero cerrar un poco con la razón de ser de las investigaciones literarias, ¿no? Y de todos los que nos interesan estos temas, que es el goce de la lectura, el goce literario. Por eso elegí compartir con ustedes para cerrar un texto literario de Eduardo Galeano, un texto muy breve, que se llama Puntos de Vista. Dice así: en algún lugar del tiempo, más allá del tiempo, el mundo era gris. Gracias a los indios Ishir, que robaron los colores a los dioses, ahora el mundo resplandece, y los colores del mundo arden en los ojos de quienes los miran. Ticio Escobar acompañó a un equipo de la televisión que viajó al Chaco desde muy lejos para filmar escenas de la vida cotidiana de los Ishir. Una niña indígena perseguía al director del equipo, silenciosa sombra pegada a su cuerpo, y lo miraba fijo a la cara, muy de cerca, como queriendo meterse en sus raros ojos azules. El director recurrió a los buenos oficios de Ticio, que conocía a la niña y entendía su lengua. Ella confesó: yo quiero saber de qué color ve usted las cosas. El director sonrió: del mismo que tú. ¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas? Bueno, con ese texto de Eduardo Galeano, les agradezco este espacio que me brindaron para compartir estos temas de mi interés y que espero también el de ustedes.